Buenos días, jóvenes. Buenos días. Arias Zulca Merli, ¿me está escuchando? Sí, profesor. Buenos días. Sí, lo escucho. Buenos días, buenos días. Ok, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra semana que corresponde a esta clase de Morfología 2, la semana 5, ¿ya? En Morfología 2, nosotros vamos a trabajar dos temas básicos, ¿ya? Los determinantes y los pronombres, ¿ya? Vamos a conocer cuáles son los determinantes en el castellano y vamos a conocer también los pronombres, ¿ya? Para ello les voy a pedir, por favor, que puedan estar atentos a todo el proceso de la explicación porque hay una diferencia muy puntual entre lo que es un determinante y un pronombre, ¿ya? Y eso lo estaremos explicando en el proceso. Quería consultar al salón si la señorita delegada o la señorita responsable está compartiendo los materiales que yo le estoy enviando. A ver si alguien me puede confirmar eso, por favor, o la misma delegada. Le estamos enviando semanalmente las prácticas, las diapositivas, o sea, las PPTs y las claves de cada práctica. Quería consultar si están recibiendo esa información, jóvenes. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, profe, la delegada lo está mandando por el grupo de WhatsApp. Ya, perfecto. Entonces, ya que están confirmándome, entonces yo quiero agradecer la colaboración de la señorita delegada de este salón, el 202, ya por estar facilitando ese material a cada uno de ustedes a través de su grupo WhatsApp. Y también recordarles, jóvenes, que tienen todavía tiempo, aquellos jóvenes que quieren adquirir los libros de literatura peruana y universal, se puede inscribir con la delegada hasta el 18 de junio. Ya ella me va a reportar la lista y en función a ello yo voy a separar la cantidad de libros que ustedes lo han solicitado, ¿no? Hay libros de literatura peruana y literatura universal. Cada libro está a 10 nuevos soles. ¿Ya? Su adquisición es voluntaria. Aquellos alumnos que quieran incrementar su biblioteca personal, quieran complementar, ¿no? Con información altamente seleccionada en literatura peruana y universal. Ahí están los materiales, ¿ya? Y bueno, de repente hay alumnos que están conectados o están recibiendo sus clases en otra parte de Huancayo, ¿no? Fuera de Huancayo, están de repente en Lima, en Huánuco, o en otra ciudad. Si tienen algún familiar, pueden encargar al familiar, ¿no? Porque una vez que me reporten la lista, yo voy a convocar en un lugar, en un horario y una fecha determinada para que recojan los libros, ¿no? Si de repente no estás acá, tienes algún familiar, te comunicas y él puede venir a recogerlo y te lo envía, ¿no? Claro, si es que hay ese interés. Es un material importantísimo que ustedes deben complementarlo, ¿no? Ya que el tiempo es bastante ajustado como para poder leer la totalidad de libros, obras literarias, tanto de la literatura peruana o la literatura universal. Ok, jóvenes. Entonces vamos a iniciar con nuestro trabajo de esta semana. Voy a compartir ya la diapositiva para empezar rapidísimo a explicar, ¿ya? El tema es Morfología 2. Vamos a hablar de los determinantes y vamos a hablar de los pronombres, ¿ya? Bien, estoy ya compartiendo las PPTs. Me confirman si ya lo están pudiendo visualizar, por favor. A ver, ¿ya lo están visualizando? Sí, se ve, profesor. Ya, muy bien, jóvenes. Muchas gracias.
Semana 5, morfología 2. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta semanita? Vamos a trabajar lo siguiente, ¿ve? Acá tiene los determinantes. Este es el primer bloque de trabajo. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer los 4 tipos de determinantes que hay en el castellano, ¿no? Los artículos, los demostrativos, los posesivos y los cuantificadores. Estos son los 4 determinantes, ¿no? Que se conocen en el sistema castellano, ¿ya? Pero algo más, jóvenes. Estas mismas categorías, los cuantificadores, los posesivos, los demostrativos, ¿no? Pueden cumplir otra función, pueden también cumplir la función de pronombres. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los demostrativos pueden ser determinantes, pero también pueden ser pronombres. Lo mismo ocurre con los posesivos, pueden ser determinantes o pueden ser pronombres. Los cuantificadores también pueden ser determinantes o pueden ser pronombres. ¿Dónde está el secretito? Escúchame bien, ¿ya? Porque esto ya no lo voy a volver a repetir, porque sería redundante, ¿no? Te voy a hablar de los determinantes, después te voy a hablar de los pronombres y te voy a repetir estos casos, ya no, ya. Voy a hablar de otros pronombres. Entonces, en este caso, ¿qué dice que son los determinantes? Dice, modifican al sustantivo, precisando su conocimiento, su situación espacio-temporal, su posición o su número, ¿eh? Esos son los determinantes. Todos estos elementos, para que sean determinantes, necesariamente tienen que modificar al sustantivo. Vale decir que deben estar cerca de un sustantivo, ¿ya? Pero si estos mismos elementos, escúchenme bien, jóvenes, ¿ah? Porque esta es la columna vertebral de toda la aplicación que ustedes van a hacer en este tema. Pero si estos mismos elementos están cerca de un verbo, escúchame bien, ya dejan de ser determinantes y se convirtieron en pronombres. Esa es la explicación puntual, la precisión que ustedes deben tomar en cuenta. Si están cerca de un sustantivo, son determinantes. Pero si están cerca de un verbo, se convirtieron automáticamente en pronombres, porque los pronombres son los que reemplazan a los nombres y se refieren estrictamente a sujetos. ¿Perfecto? Voy a poner un ejemplito para empezar, para que tengas la idea, ¿ya? Un demostrativo, por ejemplo, es estos. Ya hay varios demostrativos que ya van a conocerlo poco a poco. Estos es un demostrativo, ¿ya? ¿Cuándo es determinante? ¿Cuándo es pronombre? Te vas a dar cuenta acá, ¿ve? Si yo digo, estos jóvenes atienden la clase. Estos jóvenes. ¿Qué es lo que le está siguiendo al demostrativo estos? Jóvenes, ¿cierto? ¿Y qué es jóvenes? Un sustantivo. Si está cerca de un sustantivo, entonces la palabra estos será un determinante, ¿ve? Estos jóvenes. Ahora, si yo digo, estos caminan preocupados. Ah, mira, ¿ve? ¿Qué le está siguiendo a la palabra estos? Caminan. Y caminan ya no es un sustantivo, es un verbo. Entonces, si está cerca de un verbo, ya no puede ser determinante. Se convirtió en un pronombre. ¿Ah? Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Lo mismo va a pasar con todo el resto de palabras que vamos a conocer hoy día. Solamente eso es la figura que tú tienes que destacar para poder diferenciar cuándo es determinante y cuándo es pronombre. Estamos, por ejemplo, en cuantificadores. Mira, ve. Voy a tomar un indefinido, un cuantificador indefinido. Algunos. ¿Está bien? Algunos es un cuantificador indefinido porque algunos nos da la idea de cantidad, pero inexacta. No sabemos si serán 10, 20, 30, ¿no? Cuando dicen algunos, no sabemos, pues la cifra exacta. Entonces, mira, yo digo, algunos alumnos viajan al Cusco. Algunos alumnos. ¿Qué le está siguiendo a la palabra algunos? Alumnos. ¿Y qué es alumnos? Sustantivo. Por eso se modifican al sustantivo, ¿eh? Si está cerca del sustantivo, ¿qué será? Un determinante. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo digo, a ver, algunos reflexionan durante
la noche. Algunos reflexionan. Lo que le sigue es un verbo. Por lo tanto, si ya le sigue un verbo, algunos ya no puede ser determinante, se convirtió en pronombre. Porque yo cuando digo algunos reflexionan, esa capacidad de reflexionar se está refiriendo a sujetos. Y la palabra algunos se está refiriendo a sujetos. Cuando dice algunos reflexionan, ¿ve? Esa es la acción que están realizando, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? La figurita es sencilla, jóvenes, ¿ya? Por eso que ya no voy a volver a explicar estos elementos en la clasificación de pronombres, porque sería redundar. Lo único que ustedes tienen que tener claro es cuándo es determinante y cuándo es pronombre, cada uno de estos elementos. ¿Está claro? ¿Ya? A ver, voy a preguntar a cualquiera que esté participando en la clase, ¿ya? A ver, vamos a preguntar a Arias Zulca. Ledesma Vallejos, José Luis, ¿me escucha? Ledesma Vallejos, José Luis. Y uno más, a ver. Romero Camarena Miguel Ángel. A ver, cualquiera de los dos. ¿Me están escuchando, no? Romero Camarena Miguel Ángel y Ledesma Vallejos José Luis. Para los dos, cualquiera de los dos me puede contestar. Si yo digo, estas mujeres fueron ofendidas. Y la segunda oración digo, estas se retiraron de la reunión. Ya, el primero es, estas mujeres fueron ofendidas. Abajo, estas se retiraron de la reunión. ¿En cuál de las oraciones la palabra estas es pronombre? ¿Y en cuál de las oraciones la palabra estas es determinante? A ver, es algo sencillo, jóvenes, ¿ya? Lo que he explicado más o menos ustedes tienen que diferenciarlos. A ver, Romero o Ledesma. A ver, estoy esperando la respuesta de Romero Camarena Miguel o Ledesma Vallejos José Luis. Así se reportan. No creo que a partir de la fecha vamos a tomar... Pronombre, A ver, pronombre, profesor, es en el primero cuando dice las mujeres. pronombre. Ya, y el segundo... Ya, pero en el primero, a ver, José Luis, si dice estas mujeres, ¿qué le está siguiendo a la palabra estas? La palabra mujeres. Y mujeres es sustantivo. Si le sigue el sustantivo, hemos dicho que es un determinante, no puede ser un pronombre. Es un determinante ahí, porque ¿por qué le sigue un sustantivo? Pero en la segunda, cuando dice estas, ¿no? Se retiraron, ¿no? Ahí sí ve, se retiraron, es un verbo, es una acción. Por lo tanto, si está cerca de un verbo, estas será un pronombre. ¿Ya? Eso quiero que esté claro, jóvenes, ¿ya? Repito, si estos elementos están cerca de un sustantivo, automáticamente son determinantes. Pero si están cerca de un verbo, automáticamente se convierten en pronombres, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primer bloque, los artículos, ¿ya? Vamos a conocer los artículos. Los artículos son categorías variables desde el punto de vista morfológico porque sufren accidentes gramaticales. ¿Ya? Sufren accidentes gramaticales. Tienen género, tienen número, por eso son variables. Los artículos, desde el punto de vista sintáctico, cumplen la función de modificador directo. ¿Ya? Modificador directo. Y por lo tanto son sustantivadores, ¿no? Son elementos que sustantivizan, ¿no?
¿Ya? O sea, convierten en sustantivo a otros elementos. El artículo desde el punto de vista semántico es un actualizador, o sea, permanentemente actualiza las palabras, ¿ya? Y desde el punto de vista lexicológico es de inventario cerrado. ¿Qué significa inventario cerrado? Que hay un número preciso de artículos, ¿no? Hay un total de 11 artículos que vamos a pasar a conocer, ¿ya? Ahí está el bloque, ¿ve? Entonces, miren, en la clasificación tengo acá, ¿ve? Definidos, indefinidos, neutro y contractos. O sea, hay 4 tipos de artículos. Los definidos, los indefinidos, los neutros y los contractos. Perfecto. En el caso de los definidos, jóvenes, son artículos que nos presentan la realidad identificable, o sea, nos ayudan a identificar la realidad. En cambio, los indefinidos, no, son entidades nuevas, o sea, son realidades que no las podemos identificar fácilmente. Mira, ve, te vas a dar cuenta con lo siguiente. Los definidos son el, la, los, las. Los indefinidos son un, una, unos, unas. Esos son los indefinidos. Si yo digo, pásame la botella de cerveza, pásame la botella de cerveza, tanto el emisor como el receptor identifican de qué tipo de botella estamos hablando, ¿no? Cuando dice, pásame la botella de cerveza, entonces automáticamente él te va a pasar la botella porque es identificable, ¿no? El emisor lo identifica y el receptor lo identifica, por eso son definidos. En cambio, estos indefinidos no, ¿ve? Digo, pásame una botella de cerveza. Entonces, ahí tú no sabes qué botella le vas a pasar, ¿cierto? Porque está diciéndote una botella de cerveza. Entonces, estos son indefinidos y estos son definidos. Ahora, en el caso del neutro, el neutro es lo, es el único artículo neutro, lo. Y el neutro cumple la función de transcategorización, o sea, produce la famosa metábasis, ¿ya? ¿Y qué es la metábasis? La metábasis es cuando tú le antepones el artículo neutro a un adjetivo, o a un posesivo, o a un verbo, automáticamente lo convierte en un sustantivo. Eso es metábasis, cambiar de categoría, ¿ya? Bello es adjetivo, pero si yo digo lo bello, ya se convirtió en sustantivo. Mío es posesivo, pero si yo digo lo mío, ya se convirtió en sustantivo. Leía es un verbo, pero si yo digo lo que leía, ya se convirtió todo esto en una frase sustantiva. Entonces, eso es la famosa metábasis. Y eso lo concretiza de una manera eficiente el artículo neutro, el lo. Por eso acá dice, ve, sustantivador, o sea, convierte en sustantivo. ¿Ya? En cuanto a los contractos son artículos que se han formado por fusión. Una preposición más un artículo nos ha generado un artículo contracto. De más el, del. A más el, al. Estos dos son los famosos artículos por contracción. ¿Ya? Entonces, cuando te plantean una pregunta tipo admisión y te dicen, en el siguiente texto identifica el número exacto de artículos, entonces tú tienes que buscar todos estos, los definidos, los indefinidos, los neutros y los contractos. Todo eso son los artículos. No te olvides, ¿ya? Ahora, si te dicen en el siguiente texto, ¿cuántos artículos por contracción existen? Solamente tienes que buscar estos, del y al. O si te dicen en el siguiente texto, ¿cuántos artículos definidos e indefinidos hay? Entonces tú tienes que buscar solo esto y solo esto, los definidos y los indefinidos. Del resto te olvidas, ¿no? Pero si te dicen cuántos artículos, ya te está pidiendo todo, todo, todo. Los definidos, los indefinidos, los neutros y los contractos, ¿ya? Eso, jóvenes, es el artículo. Ahora nos pasamos al otro, a los demostrativos, ¿ya?
Repito, los demostrativos pueden ser determinantes si están cerca de un sustantivo o pueden ser pronombres si están cerca de un verbo. Eso está claro, ¿cierto? Si están cerca de un verbo, diremos pronombres demostrativos. Si están cerca de un sustantivo, diremos determinantes demostrativos. Eso tienes que tenerlo claro, ¿ya? A ver, ¿qué son los demostrativos? Los demostrativos son elementos gramaticales que expresan distancia. ¿Ve? Acá lo dice, ¿no? Expresan distancia. ¿Y qué tipo de distancia expresan, jóvenes? Expresan una distancia espacial, o sea, de espacio, de lugar, y expresan una distancia temporal, de tiempo. Entonces, miren, aquí tengo los ejemplos. En los ejemplos están subrayados algunos demostrativos, ¿ve? Estos ladrones abandonaron ese vehículo en aquella calle. Aquí, por ejemplo, los demostrativos expresan una distancia espacial. ¿Ve? Abandonaron ese vehículo. El vehículo es un objeto que tiene un espacio, ¿no? Donde podemos ocupar. Aquella calle también es un espacio, ¿eh? Aquella calle. Eso es, pues, distancia espacial. Temporal, en este año. Este es tiempo, ¿eh? Aquellos días, eso es tiempo. Entonces, eso está claro, jóvenes, ¿ya? Los demostrativos expresan distancia espacial, distancia temporal. ¿Cuántos tipos demostrativos tenemos? 3. Acá están los 3 grupos, ¿eh? Estos 3 grupos son los demostrativos, no hay más, ¿ya? Cuando te hablan de demostrativos, solamente son estos 3 grupos. Los demostrativos que te indican cercanía, ahí está, estos, estas. Los demostrativos que te van a expresar distancia media, acá está, ese, esa, esos, esas. Y los demostrativos que te van a expresar lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. ¿Ya? Estos son los demostrativos. Cualquiera de estos, si están cerca de un sustantivo, van a ser demostrativos, ¿no? Determinantes. Pero si están cerca de un verbo, se convirtieron en pronombres. Eso quiero que entiendas, ¿ya? Por eso que lo estoy redundando a cada momento, ¿Ya? A ver, te voy a demostrar en estos casos, ¿no? Mira, yo cojo a ver la palabra estos, ¿ya? Estos. Ya, otra ya, porque con eso hemos hecho. A ver, con aquellos. Digo, aquellos políticos fueron sancionados. Después de aquellos está la palabra políticos. Y políticos es sustantivo. Entonces, aquellos, ¿qué será? Será un determinante demostrativo. Pero si yo digo, aquellos viajan con preocupación, aquellos viajan. Como está cerca de un verbo, aquellos se convirtió ya en un pronombre demostrativo. ¿Eh? Es el juego entre sustantivo y verbo, nada más para definir si es determinante o si es pronombre, jóvenes, ¿ya? No se olviden. Además, en el pronombre, estos elementos nos dan idea de personas. Cuando yo digo, aquellos viajan, entonces considero de que aquellos se está refiriendo a personas, por eso es pronombre. Perfecto, ¿ya? Por eso es un pronombre. Ahora, con respecto a las distancias, imagínate si ahorita en clases está a tu ladito, tu perrito, está en tu ladito, tu perrito te está acompañando. Tú dices, este perrito, ese perrito o aquel perrito. ¿Cuál de los tres es correcto? Si tu perrito está cerca a ti, ¿cuál debes utilizar? ¿Este perrito, ese perrito o aquel perrito? ¿Mm? ¿Qué dicen? Lo que tenemos que utilizar es este perrito, porque este se refiere a cercanía. Si está cerca, el perrito, hay que decir este perrito, ¿no? Pero si está de repente a una distancia prudente, está de repente, ¿no? A 20, a 30, 50 metros, entonces ya no podemos decir este perrito, tendremos que decir ese perrito, distancia media. Pero si tú estás en la calle y divisas a un perrito a 3 o a 4 cuadras, lejanía, tú ya no puedes decir este perrito, estaría mal, ¿no? O ese perrito tampoco. Como es lejanía, el término correcto es decir aquel perrito, porque estamos determinando lejanía ya. ¿Eh? Así se utilizan los demostrativos, ¿ya? Entonces no te olvides. Vamos a ver, por ejemplo, acá con esos, ¿ya?
Esos payasos salieron a protestar. Esos payasos. Payasos es sustantivo, entonces acá será determinante. Pero si yo digo, esos cantan con entusiasmo. Esos cantan. Ahí se convirtió en pronombre, ¿ya? Ese es el juego que tienes que tener en cuenta. Ahora, abajo dice, ojo. Esto, eso, aquello son neutros. Estos neutros, cuidado, jóvenes, a estos tres que están acá señalados, por eso dice, ojo, no son ni determinantes ni pronombres. Son sustantivos. Entonces, mucho cuidado con estas tres palabras que son neutras. ¿Está bien? Son neutros. Estos, eso, aquello. No pueden ser ni determinantes ni pronombres. Son sustantivos. ¿Ya? En cambio, este grupo pueden ser determinantes o pueden ser pronombres. Tú ya sabes en qué momento son determinantes y en qué momento son pronombres. Por eso ya esto, cuando trabajamos pronombres demostrativos, ya no te voy a explicar, porque acá ya te estoy explicando los dos simultáneamente. ¿Ya? Muy bien, pasemos a el tercero, los posesivos. ¿Ya? Hasta ahí estoy explicando ya dos determinantes, ¿ah? Y que pueden ser también pronombres, ¿no? Los artículos, los demostrativos, ahora vamos por el tercero, los posesivos, ¿ya? Los posesivos indican propiedad, es decir, a quién pertenece el ser designado, propiedad, o sea, lo que tú tienes, lo que te pertenece, eso es propiedad, pues, ¿no? Lo que es mío. Entonces, la clasificación de los posesivos se da en dos grupos, los posesivos átonos y los posesivos tónicos. ¿Por qué se dicen átonos? Porque suenan débil, no tienen tilde. Mi, tu, su. Primera persona, segunda persona, tercera persona en singular. Mis, tus, sus, primera, segunda, tercera persona en plural. Y los átonos que estoy acá señalando, dice, un solo propietario. O sea, estos elementos se refieren a un solo propietario o un solo poseedor, ¿ya? En el plural también un solo propietario o un solo poseedor. Perfecto. Pues si yo digo, no, mi celular, ¿ve? Es un solo propietario, en primera persona. Tu celular, sigue hablándose de un solo propietario, no, o sea, algo mío, pero en segunda persona. Su celular, en tercera persona. Mis celulares. De repente yo tengo 5 celulares y esos 5 me pertenecen solo a mí. Ya estoy hablando en plural, ¿eh? Mis, sigue habiendo un solo propietario, ¿no? Tus celulares, estamos hablando de la segunda persona, que puede tener también 5 celulares y esos 5 le pertenecen solo a él, un solo propietario. Esos son los átonos. Mi, tu, su en singular, mis, tu, sus en plural, primera, segunda, tercera persona. Un solo poseedor, un solo propietario. ¿Estamos? ¿Ya? Y los átonos, o sea, todos estos elementos, se anteponen al sustantivo. ¿Qué quiere decir se anteponen? Que estos elementos siempre van a ir antes del sustantivo. Por eso digo, mi celular, mi cuaderno, mi proyecto, mi amigo, ¿ve? Primero está esto y después está el sustantivo. Se antepone, ¿ya? Esa es la característica. En cambio, los tónicos se posponen. Estos elementos no pueden ir antes del sustantivo. Estos elementos van después del sustantivo. Si yo digo acá mi celular, aquí no puedo decir mío celular, sino digo celular mío, o celular tuyo, o celular suyo. ¿Te das cuenta? Se posponen. Estos van después del sustantivo, estos van antes del sustantivo. Esos son los átonos y los tónicos. Ahora, en el caso de los tónicos, se dice tónicos porque son posesivos que suenan fuerte y algunos llevan tilde incluso, ¿ve? Mío, mía, tuyo, suyo, ¿ve? Suenan fuerte, ¿ve? Por eso se les dice tónicos, ¿ya?
Tenemos también los tónicos en singular y en plural, primera, segunda, tercera persona. Ahí están, ¿ve? Un solo poseedor, también un solo poseedor, un solo propietario. No, si yo digo, no, celular mío, me estoy refiriendo a un solo propietario. Celular tuyo también, pero en segunda persona. Celular suyo en tercera persona. Celulares míos, estoy hablando de varios celulares, pero que le pertenecen a una sola persona. En plural está esto, ¿eh? ¿Ya? Perfecto. Acá ya sería singular, no, acá ya sería plural, ¿ya? Hay que corregir esto. Acá debe decir plural, no debe decir singular. Plural. Entonces, esto es un solo poseedor plural, un solo poseedor singular, pero se llaman los posesivos tónicos. Ahora, tenemos varios poseedores en singular y en plural, ¿no? Nuestro, nuestra es en singular, primera persona. Vuestro, vuestra es en singular, segunda persona. Aquí en plural, nuestros, primera persona en plural. Vuestros, segunda persona en plural y así sucesivamente. Pero cuando yo utilizo esto ya me refiero a varios propietarios, ¿ve? A ver, nuestros celulares. Ah, pueden haber 10 celulares y estamos hablando de 10 personas. Quiere decir que cada celular le corresponde a una persona, a una persona, a un, pues decir, nuestros celulares. Ya esto ya es, ¿no? Varios propietarios. Perfecto. Entonces, jóvenes, estos elementos se llaman posesivos, indican propiedad. Pueden ser propiedad, ¿no?, de un solo poseedor o propiedad de varios poseedores. Pueden estar en singular, en plural, puede decirse en primera, en segunda, en tercera persona. Los átonos suenan débil, los tónicos suenan fuerte. Los átonos se colocan antes del sustantivo y los tónicos se colocan después del sustantivo. Esa es la diferencia, ¿ya? Estos posesivos, si están cerca de un sustantivo, son determinantes. Si están cerca de un verbo, se convierten en pronombres. Esa es la diferencia, jóvenes, ¿ya? Listo, vámonos al cuarto. Ya tenemos 3, ahora vamos por el 4. Los cuantificadores. Los cuantificadores. Los cuantificadores, dice, se agregan porque nos dan una idea de cantidad al sustantivo, ¿ya? A ver, ahorita, jóvenes, un momentito, ¿ya? Un par de minutitos, por favor. Ya, ok, jóvenes, a ver, retomamos, ¿ya? Entonces, decía que los cuantificadores se agregan, ¿no? Una idea de cantidad, o sea, se refieren a cantidad. Y vamos a tener indefinidos y vamos a tener numerales, ¿no? Los cuantificadores se dividen en dos grupos, ¿ves? Los indefinidos y los numerales. Y aquí también aplicamos lo mismo, ¿no? Si están cerca de un sustantivo, serán determinantes cuantificadores, pero si están cerca de un verbo, van a convertirse en pronombres cuantificadores, ¿ya? O sea, todos estos elementos cumplen doble función. Tú tienes que darte cuenta. O son determinantes o son pronombres, porque en el examen dice, no, identifica, a ver, los pronombres cuantificadores. No todos los que están acá van a ser, pues, pronombres, ¿no? Todos los que están acá pueden ser pronombres o pueden ser determinantes. Tú tienes que darte cuenta. Si te están viendo pronombres, solamente eliges los que están cerca de verbos y listo, ¿no? ¿Ya? Indefinidos, dice, no precisan la cantidad exacta. Acá tenemos uno, otro, cierto, poco, mucho, demasiado, ningún, algún, bastante, varios. Es cierto, ¿no? Son cuantificadores, pero que no precisan cantidad. Si yo digo, pocos alumnos asistieron al seminario, pocos.
¿Cuánto es pocos? 2, 5, 10, 20, 30, 50, no se sabe, ¿ve? No precisa la cantidad. Pocos alumnos. Como está cerca de un sustantivo, pocos alumnos es un determinante cuantificador. Pero si yo digo, pocos asistieron al seminario, pocos asistieron, ¿ve? Ya está cerca de un verbo. Como está cerca de un verbo, ya se convirtió en un pronombre indefinido. ¿Eh? Esa es la diferencia que ustedes deben tener. Entonces, ahí está quedando claro, jóvenes, ¿ya? Esta diferencia. Puedo utilizar cualquiera de estos, ¿ah? No hay inconveniente, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, muchos. A ver, acá hay mucho, mucha, muchos, muchas. Ya, a ver, muchos. Si yo digo, muchos deportistas fueron condecorados. Si ahí está, muchos deportistas es sustantivo, entonces ahí va a ser determinante indefinido. Pero si yo digo, muchos escaparon de su prisión. Muchos escaparon de la prisión. Muchos escaparon. Escaparon es verbo. Por lo tanto, muchos ya se convierte en pronombre indefinido. Eso es el jueguito que tú tienes que hacer, ¿ya? Ahora, los numerales, dice, precisan la cantidad exacta. Precisan la cantidad exacta de los elementos de un conjunto. Y aquí en los numerales vamos a tener 5, ¿ve? Los cardinales, los ordinales, los partitivos, múltiplos y distributivos. Los cardinales, cantidad exacta entera. 1, 2, 3, 4. Los ordinales nos dice que se refieren a orden o sucesión numérica, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Los partitivos son una fracción de una unidad segmentable, o sea, fracción o partición, ¿no? Mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, etcétera, etcétera. El múltiplo es una repetición que denota la multiplicación. Doble quiere decir que voy a repetir 2 veces. Triple, repetición 3 veces. Cuádruple, repetición 4 veces. ¿Ve? Por eso es repetición, ¿no? Y distributivo es una distribución. Aquí tenemos 3 distributivos muy utilizados. Ambos, cada y sendos, ¿no? Porque distribuye. Yo, ¿no? Entregaré sus libros a cada estudiante. Ah, estoy distribuyendo. ¿Ves? Este cada me da la idea de que voy a entregarle a cada uno de los estudiantes. ¿Cierto? A cada uno. Si yo digo, ambos se retiraron de la reunión. Ambos. Me estoy refiriendo que tanto él como ella o él y él se retiraron, ¿no? Entonces, estamos distribuyendo, ¿no? La información. ¿Ya? Igual acá también funciona, jóvenes, ¿no? Con sustantivo y verbo, ¿ah? ¿Ya? Por ejemplo, si yo agarro 4, digo, cuatro artistas fueron premiados. 4 artistas. Aquí es un determinante numeral, porque está cerca de un sustantivo. Pero si yo digo, 4 viajaron a Lima. 4 viajaron. Como está viajaron es un verbo, este 4 se convirtió en un pronombre numeral. ¿Ya? Entonces, eso es el juego. Sustantivo, verbo, verbo, sustantivo, para poder señalar si son determinantes o si son pronombres. ¿Ya? Entonces, eso está clarísimo. No se pueden confundir, no pueden tener ningún tipo de dificultad. ¿Ya? Ahora que tienen ahí la práctica a la mano, van a verificar con las claves que yo he enviado para que ustedes puedan corroborar, ¿no? Y si tienen mayores dudas, ya saben, no duden en escribirme a mi WhatsApp, ya, con las preguntas pertinentes del tema que estamos haciendo esta semana, y pues les sacaré las dudas si es que hubiesen alguna pregunta de la práctica, no hay inconveniente, ¿ya? Bien, jóvenes, nos vamos a ir al otro grupo, los pronombres. Ya te decía, ya no te voy a volver a explicar los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, los pronombres cuantificadores. ¿Por qué? Porque ya te lo he explicado al inicio, ¿no? Sería ya redundante, porque son los mismos elementos, solamente que para que sea pronombre deben estar cerca de un verbo.
para que sea pronombre, deben estar cerca de un verbo. Eso es importante que sepas, ¿ya? Más acá lo vamos a poner porque eso tiene que estar claro, ¿no? ¿Ya? Para que sea pronombre, entonces tiene que estar necesariamente cerca de un verbo o tiene que referirse, obviamente, a personas, ¿no? Eso es lo más importante, ¿ya? El pronombre, dice, es variable desde el punto de vista morfológico porque también sufre accidentes gramaticales. Desde el punto de vista sintáctico es dependiente porque no goza de autonomía, necesita de otros elementos. Desde el punto de vista semántico es una palabra no descriptiva de significado ocasional, ¿ya? Y desde el punto de vista lexicológico es de inventario también cerrado, ¿ya? La clasificación. Aquí he priorizado tres pronombres, tres tipos de pronombres que son muy complicados, ¿no? Los personales, que tienen una clasificación, los reflexivos y los clíticos, ¿ya? Aparte de ellos, ojo que tenemos los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, los pronombres cuantificadores, que ya ustedes ya tienen noción. Entonces, me voy a abocar a explicarles estos tres y con esto cerramos nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, eso es el tema, ¿ve? Que hemos tratado, los determinantes y los pronombres, ¿ya? A ver, los personales, pronombres personales, tenemos 4. Los nominativos, los acusativos, los dativos y los preposicionales. Concéntrate en lo que voy a explicar. Los nominativos son los pronombres que tú lo has aprendido en la primaria, en la secundaria, ¿no? Los que nombran, los que se van a referir a personas, ¿no? Yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona en singular. Nosotros, primera persona, vosotros, segunda persona, ellos, tercera persona en plural. Estos son los famosos pronombres nominativos, porque nombran. Yo estudio a conciencia. Tú trabajas con esmero. Él viaja por la selva. Nosotros compramos víveres. Vosotros atienden la clase. Ellos forman un círculo de estudios. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Todos están cerca de un verbo, por eso son pronombres nominativos. Y están refiriéndose a personas, ¿no? Si yo digo, yo preparo mi clase, estoy hablando de una persona, ¿no? Pero en primera persona. Tú preparas tu clase, estoy hablando de una persona, también en segunda, ¿no? Y así sucesivamente. El nominativo no hay problema, jóvenes. ¿Dónde van a tener problemas? Es en el acusativo y el dativo. ¿Por qué? En los acusativos tienes que utilizar obligatoriamente esto, ¿ve? Me, te, lo. Me, primera persona, te, segunda persona, lo, tercera persona, en singular. Nos, primera persona, o segunda persona, los, tercera persona en plural. Solo esto tienes que utilizar. Pero, profesor, en dativo también hay me y te. ¿Cómo diferencio? Ah, ya. Vas a diferenciar de acuerdo al mensaje, al tema que quieres transmitir. Acusativo nos tiene que dar la idea de acusar, de denunciar, de delatar, de rechazar. ¿Perfecto? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Me robaron mi celular. Me robaron mi celular. Mire, ahí estoy acusando, ¿o no? Me está dando la idea de acusar. Puedo decir, te robaron el celular. Sigo acusando, ¿ve? En segunda persona. Lo robaron. Un celular en tercera persona. Nos robaron el celular. Estoy hablando en primera persona, pero plural, ¿ya ve? Os robaron el celular. Estoy hablando en segunda persona, plural. Los robaron su celular. En tercera persona, plural. ¿Ve? Pero cuando digo, me robaron el celular, estoy acusando, ¿no? ¿Mm? Me retuvieron durante 4 horas. Ah, sigo acusando, ¿ve? Me retuvieron, estoy acusando. Te retuvieron, lo retuvieron, nos retuvieron, los retuvieron, ¿ve?
Es acusativo. ¿Ya? En cambio, en el dativo, la idea es de dar, de recibir, de entregar. Tengo que generar esa idea, ¿no? De dar, de recibir, de entregar. Acá si yo digo, me robaron, no hay nada de dar, ni de entregar, ni de recibir, ¿no? Pero si yo digo, me facilitó su auto, ahí ya no estoy acusando. Me facilitó, ya estoy dando la idea de dar, de recibir, ¿ve? Me facilitó, te facilitó, le facilitó, nos facilitó, os facilitó, les facilitó. ¿Te das cuenta? Ahora, para que sean dativos, date cuenta, ¿ah? Le y les, cuando tú encuentras le y les, automáticamente son dativos. Si encuentras lo y los, son automáticamente acusativos, porque esos son los que cambian. ¿Ven? En cambio, mete, nos, os, se repite, y ahí tú tienes que saber diferenciar, ¿no? Cuándo está acusando y cuándo está dando la idea de dar. ¿Perfecto? ¿Ya? Por ejemplo, sí o no. Les entregaron sus víveres. Les entregaron a dativo, ¿ve? Porque está dándonos la idea de dar, de recibir, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, eso es lo que tú tienes que diferenciar. Supongamos que te dicen, a ver, en el siguiente texto identifica cuántos pronombres personales dativos hay. ¿Cuántos pronombres personales dativos hay? Entonces, tú tienes que tomar en cuenta esto nada más. El me, el te, el le, nos, os, les. Estos nada más. Con estos 6 tienes que jugar. Pero tienes que darte cuenta que estos se estén refiriendo al concepto dar, al concepto recibir o al concepto otorgar. Porque si no nos están dando esa idea, entonces no pueden ser dativos, pueden ser acusativos, y eso tú tienes que darte cuenta, ¿ya? Entonces, ahí está en el manejo nada más del tema, no es tan complicado, ¿ya? Y en el preposicional, aquí tenemos, ¿ve? El mi, que es primera persona, el ti, segunda persona, y el, tercera persona en singular. Nosotros, vosotros, ellos, primera, segunda, tercera persona en plural. ¿Cómo te vas a dar cuenta del preposicional? Cuando tú le vas a poner antes de estos elementos una preposición y listo, se convirtieron en pronombres preposicionales. Por ejemplo, ¿no? A ver, voy a utilizar una preposición sin, ¿ya? Sin es una preposición, con es una preposición, para es una preposición, entre, de, por, esos son preposiciones. A ver, voy a utilizar el sin, ¿ya? Irás a la fiesta sin mí. Sin mí. Ah, ¿ve? Como sin está antes de este elemento, entonces es un pronombre preposicional. Ahí se ha generado un pronombre preposicional, sin mí. O puedo decir, no, irás a la fiesta sin él. Sin él, ¿ve? O irás a la fiesta sin nosotros. O sin ellos. Ah, ¿te das cuenta, ve? Eso es preposición. A ver, voy a utilizar la preposición para. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, yo puedo decir, trajiste la torta para mí. Ah, trajiste la torta para mí, ¿ve? Para está antes del mí. Trajiste la torta para él. Trajiste la torta para nosotros, para vosotros o para ellos, ¿ve? Lo importante es que la preposición esté antes de estos elementos y automáticamente ahí será pronombre preposicional. O sea, tiene que haber la preposición. Para que sea pronombre preposicional, tiene que estar antes de estos pronombres, tiene que estar la preposición. ¿Ya? Por ejemplo, entre es una preposición, ¿no? ¿Ya? Se encuentra mi amigo entre nosotros. Entre nosotros. Entre está antes de nosotros, eso es preposicional. Así de sencillo es, joven, ¿ya? Eso entonces serían los pronombres personales, nominativos, acusativos, dativos y preposicionales, ¿no? Yo he visto en tu vademecum, ya, ojo que hay que leer, pues hijo, para tener un poquito mejor entendimiento, me entiendan con mayor facilidad, tienen que leer el tema, pues ahí está en tu vademecum, semana 5. Los que han leído van a comprender con más facilidad y los que no han leído van a tener más dificultad. Entonces, hay que leer previamente antes de estar en la clase. Ya ayer por la nochecita deben haber leído, ¿no? Ay, a la semana 5, determinantes y pronombres. Ahí está una base teórica. Y aquí estamos ampliando, ¿ya? Reflexivos.
A ver, te voy a poner un ejemplito para que rápido lo entiendas, porque acá están verbos reflexivos. Me, mi, conmigo, esto es primera persona. Te, ti, vos, contigo, esto es segunda persona. Ceci, usted, consigo, eso es tercera persona, en singular, ¿no? Ceci, él, ella, consigo, sigue siendo tercera persona en singular. Nosotros, vosotros, ellos, eso sería primera, segunda, tercera persona en plural. Esto también se maneja para los reflexivos. Pero ¿cómo vas a utilizar? Esto ya se utiliza de otra manera, ¿no? Para que sean reflexivos, escúchame bien el ejemplito. A ver, digo, Pedro se afeita. Pedro se afeita. Estoy utilizando el se, ¿ve? El se, que está en tercera persona singular, ¿no? ¿Sí o no? Singular, porque estoy hablando de una sola persona. Pedro se afeita. Ya, yo te pregunto, ¿quién está afeitando a Pedro? Date cuenta. ¿Quién le está afeitando a Pedro? Si yo digo la oración, Pedro se afeita. Ah, señor. El que está afeitando a Pedro es Pedro. O sea, si te das cuenta, este sujeto llamado Pedro está realizando esa acción de afeitarse. Pero esa acción se está beneficiando él mismo. Eso se llama reflexivo, ¿eh? Cuando tú realizas la acción y esa acción te beneficia a ti, o sea, consigo mismo. Eso es reflexivo, ¿no? María se baña. Yo me baño, ¿eh? Estoy hablando de el sujeto que realiza la acción y se beneficia de la acción. Eso es reflexivo. Reflexivo viene pues de reflejo, ¿no? A ver, si tú estás frente a un espejo, tú estás frente a un espejo gigante donde se puede apreciar desde los pies a la cabeza tu figura. Si tú estás frente al espejo, ¿de quién sale su imagen? ¿De ti o de otra persona? Si tú estás frente al espejo, la imagen que va a salir va a ser la tuya. No puede salir la imagen de otra persona, ¿no? Eso es pues reflexivo, ¿eh? Algo que te compete a ti mismo. Tú haces la acción y tú mismo te beneficias de esa acción. Esos son reflexivos. Y estos se utilizan, ¿no? Siempre en cuando tengan esa idea de que el sujeto esté realizando la acción y esté recibiendo la acción, ¿ya? Y finalmente los clíticos. Los clíticos se presentan en dos formas, jóvenes. Tenemos los proclíticos y los enclíticos. Esto siempre viene en los exámenes. Yo en todos los exámenes que he revisado siempre he encontrado preguntas, ¿no? Identifica la alternativa que presenta un pronombre proclítico. En el siguiente texto, ¿cuántos pronombres proclíticos hay, no? O hacen correlación, ¿no? Hacen la correlación. Proclíticos, ¿cuántos proclíticos hay en el bloque A? ¿Cuántos proclíticos en el bloque B o en los enclíticos? Entonces, hay diversas maneras de generar preguntas relacionadas a esta teoría. Por eso tienes que conocer. A ver, empecemos. Los proclíticos, escúchame bien, proclíticos, su estructura es esta, ¿ve? Primero está el pronombre y después está el verbo. Eso tienes que basarte. Para que sea proclítico, primero tiene que estar el pronombre y después el verbo. Y lo más importante, tienen que estar separados. ¿Eh? Acá, por ejemplo, te es un pronombre, lo también es otro pronombre. He utilizado dos pronombres, ¿ah? Y luego está el verbo, ¿ve? Te lo compra. Entonces es proclítico, porque primero están los pronombres y después está el verbo y están separados. Igual ocurre acá, ¿ve? Nos la deja. El verbo está al final, ¿ve? Y está separado de los pronombres. ¿Ya? Eso es proclítico. En cambio, enclítico es todo al revés. Primero está el verbo y después está el pronombre. Pero ya no están separados, sino se unen. Eso es enclítico, ¿ve? Cuando ya está unido. Pero te das cuenta en la estructura, primero está el verbo y luego está el pronombre. Miren, el proclítico te lo compra. Conviértelo en enclítico. Entonces, fácil, pues. Esto lo convierto en enclítico. Me dice primero el verbo. Entonces, compra lo llevo al primero, ¿ve? Compra. Y luego esto, lo pongo al final. Telo. ¿Qué sale? Cómpratelo.
No te puede salir cómpramelo porque tú no has utilizado el me, has utilizado el te. Tú tienes que basarte en lo que has utilizado. Pues si te lo compra, entonces cómpratelo. Si hubiera puesto me lo compra, sería cómpramelo. Si hubiera puesto se lo compra, sería cómpraselo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y lo mismo ocurre en nos la deja. Este verbo lo llevas al inicio, deja, y nosla lo pones al final. ¿Qué salió? Déjanosla. Eso sería el enclítico, ¿no? Ahora yo puedo utilizar un solo pronombre, ¿no? Cuando digo, a ver, me presta, será proclítico. Convierto en enclítico, entonces el verbo primero lo llevo, pues, presta. Y luego el pronombre, me, lo uno. ¿Qué sale? Préstame. Entonces, me presta es proclítico, préstame, unido ya, es enclítico. Si en el examen te dicen, ¿cuántos pronombres clíticos hay en el siguiente texto? Si dicen clíticos, entonces tienes que buscar esto y esto, o sea, los dos. Pero si te dicen, ¿cuántos pronombres enclíticos hay en el texto? Solamente buscas estos. Solo este caso, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que tienes que hacer. Ok, jóvenes, ya es entonces el tema de la semana 5, ¿no? Los determinantes y los pronombres. Finalmente, para concluir, los pronombres siempre están cerca de un verbo. Eso está claro, ¿no? Y los determinantes están cerca de un sustantivo. Eso es lo que tiene que estar claro, ¿ya? Los determinantes cerca de un sustantivo, ¿no? Acá le voy a agregar para que quede claro, ¿no? Pero esto ya luego lo haremos, ya, listo. Muy bien, jóvenes, entonces ya compartí la práctica, ya compartí también las claves y los PPTs con la señorita delegada. Ella ya les hará llegar en su momento al grupo WhatsApp para que puedan verificar y socializar las preguntas tipo admisión con respecto a este tema. ¿Ok, jóvenes? ¿Ya? Y bueno, finalmente recordarles pues que para esta semanita todavía tienen la oportunidad de inscribirse para los libros, ¿ya? Repito, comprar un libro no es un gasto, es una inversión, porque eso te va a servir a ti, le servirá a tus hermanos menores, le servirá también hasta a tus hijos, ¿no? Porque son materiales que no van a pasar de moda. La literatura es universal. Todas las generaciones lo han leído, ¿no? Estoy seguro que tu tatarabuelo, tu abuelo, tu papá han leído la Odisea y tú lo vas a leer y tus hijos lo van a leer y tus nietos lo van a seguir leyendo. Así que ese material es permanente, o sea, no se desactualiza. ¿Perfecto? ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, muchísimas gracias por tu atención. Que tengan un buen día. Cuídense bastante. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese también. Hasta la próxima. Ya. Ok, señorita. Gracias. Cuídense Ya, mucho. profe, gracias. Ya, nos vemos. Cuídense.